Hermanos amados, hace poco estuvimos hablando acerca de este capítulo 3, del verso 12 y 13, cuando vimos lo que produce acciones justas, que es la vestidura de la esposa. Amén. Y estuvimos hablando acerca de la paz de Dios, como Pablo continúa diciendo en esta misma carta, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y estuvimos un buen tiempo hablando acerca de lo que significa la paz de Dios. Y vimos que lo que puede llegar a producir eso es cuando nosotros entendemos de una vez quiénes somos y lo que Dios nos ha dado y practicamos lo que Él nos va enseñando. Vimos, ¿no es cierto?, acerca de la vestidura celestial y vimos también cómo la ropa está en nosotros, la entrañable misericordia, la benignidad, la bondad, la humildad, la paciencia, el amor, y que debemos perdonarnos unos a otros. Haciendo todas estas cosas, eso produce esa paz en nuestros corazones, nos da la seguridad de estar haciendo lo que Dios quiere. Entonces estamos en paz, no solamente con Dios, sino que la paz de Dios se apodera de nosotros. Y eso es lo que estuvimos viendo, después siguiendo eso, la paz de Dios. Ahora hemos leído este pasaje en este verso 18 y 19 y 20, que habla acerca del hogar. Habla acerca de la esposa, del esposo y de los hijos. ¿Cómo podemos llegar a alcanzar esto? Lo que acá la palabra de Dios nos enseña es cuando entendemos verdaderamente y llegamos al conocimiento, a alcanzar por el conocimiento aquello para lo cual Dios nos trajo que alcancemos. Es decir, si en nosotros se hace una realidad la humildad, la paciencia, la benignidad, la entrañable misericordia, nos va a llevar a ser como Dios dice en su palabra. Miramos y vemos que dice: casada, estás sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pablo habla esto después que da la vestidura celestial, que habla de la paz de Dios. La paz de Dios se obtiene acerca de la obediencia de las cosas que Dios manda. Tenemos paz con Dios y esa paz del Señor se hace una realidad en nosotros para después poder, ¿no es cierto?, poder tener en la actitud hacia los demás, pensar antes de actuar, a ver si podemos y hacer solamente lo correcto. Llevado eso al hogar, vemos que casada, como conviene. Esa palabra conviene tiene que ver como que ha alcanzado algo que es bueno, que es útil, un deber, algo que es debido para la mujer. La mujer debe entender que en su estatura, en el crecimiento espiritual, debe llegar a tal manera a entender que lo que Dios le dice o le manda es útil para su vida. Cuando lo que hace es útil para su vida o lo toma, no solamente para su vida, sino para el resto de lo que forman la familia en el hogar. Siempre vemos que Pablo se dirige primero a la mujer. De ella dependen muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer. La mujer está capacitada y facultada, ¿no es cierto?, tanto como para edificar una casa como para destruirla. Por eso dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba. Y eso es algo que se tiene que entender, que conviene. Es algo útil, es algo que sirve primero a ella y después a los demás. Pero si no entendemos y no practicamos lo que vimos anteriormente acerca del ropero espiritual, del amor, la misericordia, la paciencia, la benignidad, la humildad, que están en nosotros, que somos nosotros, esa persona espiritual, y si no llegamos a practicarlo para que se desarrolle, nunca vamos a llegar a esto. Acá podemos ver, ya Pablo, mirando acá en este verso 18, 19 y 20, muestra lo que es la vestidura celestial en el hogar, lo que es la gloria de Cristo en el hogar.
una conducta conforme el Señor manda. Manda, dice, conviene. Ahora, si esto no lo logran o no lo alcanzan, es porque no han alcanzado primero el conocimiento o el entendimiento del cual es el plan y el propósito de Dios con ellas para su hogar. Pero nosotros sabemos que las enseñanzas nos han sido dadas, que Dios nos ha iluminado para entender y para conocer todas estas cosas. De ahí que tendríamos que mirar cada uno la necesidad que hay en cada uno de portarnos así como Dios dice para armar algo perfecto como es un hogar, una familia instituida según Dios. La capacidad, el poder, la gracia y la autoridad para hacerlo no ha sido dada por Dios. Amén. Es decir, que bastaría que todos nos dediquemos o nos lancemos en nuestros corazones a obedecer lo que Dios dice para comprobar lo que esto produce, y cada uno cumpliendo con la obligación, cumpliendo con el deber que Dios le ha impuesto, llegaríamos a formar en el hogar algo perfecto. Algo que nos haga feliz a nosotros y que a través de nosotros se puedan transmitir a otros, ya sea porque lo vean o porque podamos enseñar cómo alcanzarlo, cómo lograrlo. Amén. Ahora, esto tendríamos que mirar porque ¿quién no ha venido al camino del Señor con problemas en sus hogares? Hay quienes aún han venido separados, hogares destruidos y cuántas otras cosas. Pero al venir el conocimiento de la verdad debemos ir en busca cada uno del lugar que nos corresponde, según Dios. La obediencia a lo que Dios nos enseña nos llevará a ubicarnos en un lugar de privilegio delante de Dios, y por el conocimiento adquirido a causa de la práctica nos llevará no solamente a que hagamos felices a los que están con nosotros, sino también nos capacita para poder enseñar a otros que lo alcancen y que lo logren. Esto es algo por el cual tenemos que pelear. El diablo desde el principio ha arruinado todas estas cosas y en el mundo sabemos cómo está. Pero venido al Señor, venido al conocimiento de la verdad, la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos alumbra de tal manera y no debemos quedarnos quietos ni tranquilos hasta que no lo alcancemos y hasta que no lo logremos. Las diferencias de carácter, de forma de pensar y todo como tiene cada hombre, cada mujer, como lo tenemos todos, nos lleva a que esto nunca sea una realidad. Pero el conocimiento de la unidad en el Espíritu y que de todo tenemos el mismo Espíritu y que todos tenemos una obligación delante de Dios y el anhelo y el deseo de salir aprobado por Dios, de cumplir delante de Dios, nos llevará a actuar como Dios quiere a cada uno. Entonces vamos a comprobar cómo las piezas encajan perfectamente y vamos a alcanzar una estatura que jamás pensamos que podíamos alcanzar, una felicidad que nunca conocimos. No podrá Dios llevarse su iglesia si no se muestra lo que es el hogar, si no quedará como que Dios fracasó con el matrimonio. Sin embargo, no fracasó. Lo vemos en la Biblia. Pablo en el capítulo 5, desde el verso 21 en adelante de la carta a los Efesios, muestra y hace una comparación. La unión del hombre con la mujer, con la de Cristo con la iglesia. La unidad, la unión de Cristo con la iglesia es algo que nadie puede romper, que nadie puede separar. Nadie lo podrá lograr. Esa unidad perfecta. Bueno, eso mismo Pablo lo compara con la unión del hombre y la mujer. Mas yo hablo de esto, dice, de respeto, con respeto de Cristo y de la iglesia. Es decir, que si nosotros nos proponemos en nuestros corazones lograrlo y alcanzarlo, lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cada uno piensa como hombre, como mujer. Y muchos, y mayormente las mujeres, piensan que ellas han inventado o han establecido las normas de las reglas de la vida que Dios nos ha dado.
en el mundo, cada cual hace lo que quiere y piensa como quiere y lo lleva a cabo. Pero venido al Señor para formar un hogar perfecto, una familia como tiene que ser, debemos dejar todo lo que nosotros pensamos o lo que éramos para dejar que el Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, nos lleve a través del conocimiento que vamos adquiriendo de cómo Dios quiere que sean las cosas, a descubrir la unidad perfecta que puede haber entre un hombre y una mujer en el matrimonio, y los hijos con el padre y los padres con los hijos. Porque todos hemos recibido lo mismo, el Espíritu Santo de Dios, y la misma vida, que es la vida de Cristo, la hemos recibido todo. Bastaría que alguien de una vez y para siempre se decida a obedecer a Dios, a creer que le conviene y que son cosas buenas y útiles para ellos, practicarlo, y van a poder descubrir que es así. Amén. Siempre Pablo comienza con la mujer, porque es la mujer la que desobedeció en el huerto del Edén. En realidad es la culpable de todo lo que vino después. Perdió su lugar. Cuando Dios creó a Eva, dice que le dijo, le haré una ayuda idónea. Así que hizo algo perfecto para el hombre. Cuando ellos pecaron, murieron a todo lo que era y no quedó ni rastro de lo que fueron. Por eso que no hay memoria de cómo fueron sus vidas, sus actitudes, ni cómo ellos vivieron. No hay rastro de ello, no quedó ni memoria. Nunca Adán le pudo transmitir a nadie lo que fue antes, y tampoco Eva. Al punto que el Génesis lo escribió Moisés. Amén. Entonces vemos, casada, está sujeta a vuestro marido como conviene. ¿Cómo conviene? Qué tremendo es pensar, porque esta palabra conviene significa llegar a algo, alcanzar algo. Y ese algo es algo debido, es algo que es como un deber que tiene la mujer que cumplir, lo cual va a producir en ella algo hermoso y va a descubrir la capacidad que tiene como mujer para hacer feliz a los demás. Si la mujer no hace feliz a su esposo y a sus hijos, tampoco será feliz nunca ella. Por eso que todo eso, veo que estas mujeres gruñonas que están siempre protestando, quejándose por una cosa, por otra, mandan a los gritos. ¿Por qué? Porque la vestidura celestial no se la han puesto. Entonces no actúa ni la comprensión, ni la misericordia, ni la benignidad, ni la humildad. Están siempre, si no se hace lo que ellos piensan o dicen, es como que los demás no tienen sentido. Deben desistir de todo lo que fueron, de todo lo que son como mujer. Deben echar mano de lo que Dios ha dado para que comprueben verdaderamente lo que son, para qué Dios la ha puesto en el mundo. El papel de la mujer es muy hermoso, maravilloso. Dios no se equivocó. A pesar de que Eva fue tentada y cayó, eso no significa que Dios se equivocó. Amén. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Amad. Si la ama, no va a ser áspero. Justamente por ni siquiera preocuparse si aman o hay maridos que aman a su esposa, pero nunca se preocupan por pensar si verdaderamente le es así, no piensan en ello. Y hasta que no sucede algún problema, alguna situación o alguna rotura, no se dan cuenta de que amaban. Pero eso no debe ser así. Lo primero que deben tener presente es esto, y amar a sus esposas. Si la aman, no serán ásperos. Ásperos son aquellos que no tienen paz, que siempre están quejando y protestando, y lo único que hacen es herir o provocar a cosas que no tiene que ser a otro. Siempre están fastidiosos. No sean ásperas con ella. Amad a vuestras mujeres. Ahora, ¿cómo amar a una mujer que quieren mandar en su casa?
¿Ve? Pero ¿qué sucede? Si vamos todos al lugar que Dios nos ha dado, entonces esto se va a lograr. Es la única manera de sentir cada uno de lo que son, de lo que somos, de lo que pensamos como hombre, como mujer. Vamos a pensar como Dios piensa, vamos a hacer como Dios quiere, vamos a comprobar que es la única forma y manera en que podemos llegar a estar unidos y ser felices como familia. No debemos pensar solamente en nosotros, que lo necesitamos, sino debemos pensar en lo que sucede en este mundo y que nadie sabe cómo salir de las situaciones que están. El diablo ha hecho estragos, sigue haciendo estragos en los hogares, destruyendo a la familia. Los jóvenes se casan sin saber la más mínima responsabilidad que implica el matrimonio. No hay quien muestre, no hay quien enseñe. Pero ¿cómo enseñarán lo que no aprenden? Pero si alguien llega a alcanzar esta estatura de conocimiento y de felicidad acerca de la obediencia a lo que Dios manda, comprobará que lo que Dios manda para él es bueno. Entonces podrá enseñar a otro, no solamente hablando, sino mostrando con sus vidas. Por eso que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que alumbramos los lugares donde otros no pueden llegar por falta del conocimiento, pero nosotros por el conocimiento y por la práctica, la conducta, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado, al ser manifestada como Dios quiere, alumbran los conocimientos, los entendimientos de lo que miran. ¿Cuánta gente quisiera cambiar y no sabe ni cómo? ¿Cuánta gente quisiera hacer de otra manera y no sabe que existe una forma o una manera de vivir correctamente? ¿Quién le enseñará si no muestra la iglesia? Si la iglesia no lo habla, si la iglesia no lo manifiesta, ¿quién va a manifestarlo? Pero vemos la iglesia entretenida en tantas cosas. Pero no es así con nosotros. A nosotros la luz de la verdad ha llegado. La iluminación de su palabra por medio de su Espíritu Santo y en su revelación Dios nos la ha dado. Lo que falta es la obediencia a lo que hemos creído. Mira, en el caso de las mujeres, conviene. Es algo debido, es algo útil. Es algo necesario para cada mujer saberlo y descubrirlo. Será otra persona si lo hace. Una persona que no tendrá de qué quejarse, sino que se gozará por poder comprobar lo que Dios tenía preparado para ellos, y no solamente para ellos, sino para otros a través de ella. ¿Por qué no comprobarlo? Y los maridos deben entender, no es lo que ustedes piensan. No es porque un día vienen enojados del trabajo o porque le disgustó alguna cosa, que se agarran con la esposa, con los hijos y empiezan a tirar la bronca por todas las cosas. No tiene nada que ver lo de afuera con lo del hogar. Al contrario, los problemas en la calle siempre van a estar en el trabajo, en cuántas situaciones se producen aún. Los que viajan en tren, en colectivo, que sobre todo en estos tiempos tan difíciles que no se viaja bien en ningún lado, siempre a veces se llega fastidioso a la casa, pero todos deben bregar para que con el que está afuera, cuando llegue a su casa, se sienta cómodo, se sienta contento. Cuando volvemos o cuando se vuelve al hogar debe ser para reposar, para estar tranquilo, de la fatiga que el viaje o que el trabajo o que las situaciones afuera, ¿no es cierto?, han producido durante el día. Todos deben bregar por esto. Los hijos, la madre debe ser la primera, la encargada, la esposa, de enseñar a los hijos para que cuando llegue el padre, cuando llegue su marido, se pueda hacer que él se sienta bien, que se sienta cómodo. Todos debemos aprender esto, todos debemos buscar el bien del otro, todos debemos buscar hacer el bien, todos debemos buscar que la paz del Señor reine en nuestros corazones para que así también pueda reinar en nuestro hogar. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué pasa? La desobediencia a lo que Dios manda, la desobediencia a su palabra, hace que siempre esté en estos contrastes. Pero si nos dedicáramos a eso, si quisiéramos lograrlo,
no es ninguna cosa extraña para nosotros. Al contrario, en el hombre espiritual es algo natural. Es algo que bastaría que lo que quiera comprobarlo, practicarlo, para ver que es así. Amén. Entonces vemos la esposa, como conviene. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Áspero. El que no tiene paz siempre está pinchando o está buscando algo para irritar a otro. Es amargo, como se dice, y produce amargura en otro. Debemos cuidar de esto. ¿Por qué está amargado nosotros cuando tenemos a Cristo? A veces por alguna situación, por algún problema, viene el desaliento. Viene el desaliento. El desaliento es una cosa y la amargura es otra. ¿Cómo estar amargo si la dulzura de la vida de Dios en Cristo Jesús está en nosotros? ¿Qué es lo que no tiene solución? ¿Qué es lo que no tiene solución si la buscamos en Él? Pero a veces buscamos la solución como nosotros queremos, a lo que nosotros queremos hacer, no a lo que Dios nos da. Entonces ahí que se producen los problemas que no se encuentran. Debemos desistir de todo lo que éramos, de todo lo que pensamos. No hemos descubierto nosotros cosas que no tienen valor. Hemos descubierto la verdadera vida, el caudal inagotable de la vida de Dios en Cristo Jesús en cuanto a todas las cosas que un hombre debe ser o debe tener o debe hacer. Dios nos ha dado la vida de su Hijo en Cristo Jesús. Él está en nosotros. ¿Por qué estar amargado? ¿Qué puede producir amargura? Puede producir tristeza, alguna cosa que sucede, un mal que le ha sucedido a alguien, alguien que está enfermo y puede darnos tristeza a causa de ello, pero amargura no. La amargura lleva a amargar la vida a otro. La amargura no deja ver lo bueno, no deja ver lo real, no deja ver lo verdadero. Por eso dice el escritor Rosero, no sea que brotando una raíz de amargura, dice que también los demás sean contaminados. Porque eso es lo que hace. ¿Cómo estar amargado alguien que tiene a Cristo? Deberíamos pensar y no dejar que esto se apodere de nosotros, ¿sí? Al principio se armará un problema de lucha con nosotros mismos. Trataremos de alcanzarlo y las situaciones vendrán y se van a producir. Primero trataremos de aguantarnos para no decir o para no hacer. Pero después, por la práctica, llega a hacerse eso algo normal en nosotros, en el crecimiento del hombre espiritual, y eso nos lleva a desistir de todo aquello que es lo contrario al pensamiento de la voluntad del Señor, ¿sí? Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Acá tiene que haber una disposición en todos, en la esposa, en el esposo y en los hijos. Ahora miremos, los padres deben cuidarse de qué, de que cómo son ellos, qué estatura han alcanzado delante de Dios, cuál es el concepto que tienen de las cosas de Dios y de la vida que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que puedan dar consejos sanos a sus hijos. A veces los hijos no quieren aceptar los consejos de Dios, pero eso será problema de ellos y no de nosotros los padres. Pero nosotros debemos aprender de estas cosas, porque a veces los padres dan consejos erróneos a sus hijos. ¿Cómo le obedecerán cuando los consejos que le dan o lo que le mandan a hacer es contrario a la voluntad de Dios? Se supone que para que los hijos le obedezcan a los padres, tienen que saber dar consejos, tienen que saber ser ejemplos para ellos en cuanto a conducta y a todo, para que ellos puedan tener confianza en ellos.
No es criarlo así nomás. Los padres deben observar la conducta de sus hijos desde que son bebés, cómo van creciendo, cómo van tratando, ¿no es cierto?, al ir descubriendo las cosas, cómo van tratando de hacer una cosa y de hacer otra. Y ahí está el deber de los padres de ir corrigiéndolo y encaminándolo por todo lo que es correcto para que de niño se forme en ello lo que es justo, lo que es recto delante de Dios. Pero a veces no se preocupan por esto, no prestan atención a esas cosas. No es cuestión de darle con los gustos. Hay quienes dicen, yo cuando era niño pasé tantas necesidades que ahora le doy con los gustos en todo. Eso no es bueno. No se trata de darle con los gustos, sino se trata de enseñarle lo que es recto, lo que es correcto, para que alguien, ¿no es cierto?, viva la vida que tiene que vivir, para que sea un hombre de verdad, una mujer de verdad. Debe aprender todo lo que es justo y ponerlo por obra, practicarlo. Debe aprender a amar sobre todas las cosas, para que impulsado por el amor de Dios, siempre lo lleve a hacer lo que es correcto para con los demás. Dice que los hijos deben obedecer a los padres en todo, porque esto agrada a Dios. Y dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, que no deben provocar a que hagan cosas que no tienen que hacer. No deben provocar a que haya conflictos ni problemas. Los padres deben estar vigilando a estas cosas. ¿Cuántas veces en una familia donde hay 2 o 3 hijos, a veces los padres inclinan su corazón hacia uno más que hacia otro? Y eso es bien notorio. Los padres no lo ven, pero los hijos lo ven. Saben cuando los padres, el amor de ellos es más para otro que para ellos. El amor de Dios no puede dividirse. El amor de Dios es para todos. El más grande, al más chico, a todos deben aprender a amar. Y a cada uno deben tratarlo conforme la edad y conforme la necesidad que tiene según el crecimiento que van teniendo. Pero todos necesitan. Cuando más van creciendo, más necesidad tienen del amor de los padres. Los padres a veces se olvidan de los que son más grandes y se dedican todo a los más chicos. Y a los más grandes, entonces, pero ellos a veces cuando recién comienzan no saben expresar ni hablarlo. Pero se va produciendo dentro de ellos ese desánimo, ese desaliento. Después de pronto usted lo ve, no sabe cómo, de una familia constituida, aparentemente bien constituida ante los ojos de los que miran, los hijos se hacen drogaditos. ¿Qué faltó? ¿Por qué se hicieron drogaditos? ¿Qué pensó de la vida? Porque por algo fueron a buscar las drogas, no porque les gustaban, porque nunca la habían probado, pero una necesidad en su interior. Alguien le aconsejó para calmar esa amargura, esa tristeza, esa depresión que le produjo el desprecio o algo producido por los padres o por alguien en la familia, los lleva a que vayan a probar la droga. Enseguida está el diablo ahí ofreciéndolo. Los padres deben evitar estas cosas. No termina la paternidad porque nació el segundo o el tercer hijo. Y no quedó sin obligación con el mayor. Al contrario, cuando más va creciendo, cuando mayor se va haciendo, más necesidad tiene del consejo, de la guía, de la dirección y del amor de sus padres. Por eso que todos debemos ir. ¿A dónde? Al verdadero lugar que Dios nos dio en la vida espiritual y así poder asumir cada una la responsabilidad que Dios nos ha dado, como esposa, como esposo y como hijos. Amén. Los hijos deben entender, no son rivales con sus hermanos, ni sus padres son sus rivales. Como estamos en un comienzo de estas cosas y en un camino de perfeccionamiento, hemos venido así del mundo y los pensamientos y la forma de ver las cosas no son conforme a Dios. Pero venido la luz de la palabra de Dios y el conocimiento de estas cosas, tenemos, ¿no es cierto?, que comenzar a buscarlas. Los errores están como hombres. Los errores existen tanto en los mayores como también en los jóvenes y como también en los niños. Pero vino la luz de la palabra de Dios y el conocimiento de cuál es el plan y el propósito de Dios para todo aquello que Él ha llamado, es decir, para lo que fuimos llamados por Dios.
Entonces debemos entender, somos el comienzo, todo este problema va a haber. Tiene que alcanzar tanto la mujer el lugar que Dios dice, el hombre también, los hijos también. Pero tiene que ser algo que sea armónico entre todos, decidirnos, juntarnos, decir, tenemos que alcanzar esto. Los defectos que tuvimos, las cosas que pasaron, las situaciones que se produjeron por la ignorancia que había en nosotros, eso debe quedar atrás. Hoy la iluminación del Espíritu de Dios nos trajo el conocimiento de algo nuevo, de algo maravilloso, de algo glorioso, y lo debemos anhelar y desear y llevarlo a cabo y comprobar que es así. No solamente por nosotros que lo necesitamos, sino también por tanto que están necesitados y que no saben ni cómo empezar a hacerlo. Entonces, los padres, si no tuvieron el conocimiento o la preparación para el matrimonio, para ser padre como tenía que ser, hoy pueden aprenderlo. Pero no quedarse con lo que son, con sus ideas. Ah, no, yo pienso así, no pensemos más así, pensemos como Dios quiere. Nos fue dado. Por eso es que vimos los otros días cuando hablamos de la renovación, de renovarse, de ser transformado por la renovación de nuestro entendimiento a causa del conocimiento de las cosas, que significa el ajuste moral, espiritual y de los pensamientos a la vida de Dios. Todo tiene que cambiar. ¿De qué sirve lo que yo pienso si con lo que yo pensaba me iba cada día más lejos del Señor y mi camino era la condenación eterna? No hay un hombre que por sí solo vaya a buscar a Dios. Al contrario, se aleja cada día más de Dios. ¿Cuántos sabios hay en este mundo que no conocen a Dios? ¿Ve? ¿Cuál será su fin? ¿Cuál será su fin? Hombres famosos en la historia de la humanidad no conocieron a Dios. ¿Cuál fue su fin? Su sabiduría no les alcanzó para la salvación. Pero gracias a Dios que Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha escogido para esto. Ahora miramos, si Dios nos escogió para esto es porque podemos hacerlo. El conocimiento viene, la luz viene, no lo vamos a hacer, vamos a desperdiciar esto, vamos a despreciar lo que Dios nos ha dado. ¿No nos conviene a todos? ¿De qué le sirve a las mujeres matonear y mandonear? ¿De qué? ¿De qué le sirve a los hombres no cumplir con sus obligaciones? ¿De qué? ¿De qué le sirve a los hombres no asumir la responsabilidad que tienen delante de Dios? ¿De qué? ¿Producirá gozo, paz en su vida? ¿Crecerá espiritualmente? ¿Dios le revelará las cosas, los misterios escondidos? ¿De qué le sirve insistir como hombre si nunca logrará? Nadie pudo lograrlo. Por eso es que Cristo vino. Por eso es que Cristo murió. Una vez que Cristo murió y que fuimos justificados por Él, ya debemos entender que hemos entrado a los lugares celestiales y que nos hemos apoderado de la vida que Él nos ha dado. Por el solo hecho de recibir a Cristo, nos hemos despojado del viejo hombre, del cuerpo pecaminoso carnal, dice Pablo. Nos hemos despojado al recibir lo bueno. No dejemos que ellos se apoderen de nosotros, ni que nos gobiernen, ni que nos dominen. Hay un combate, ellos no nos quieren dejar. Hay un combate, quieren manifestarse. Si nosotros no practicamos lo que Dios dice, entonces ellos toman ventaja. Pero si nosotros empezamos a practicar lo que Dios dice, no tengamos miedo al tropiezo. No porque intentemos hacerlo hoy y no salga bien, es que ya perdimos. No. El camino a la perfección Dios nos ha preparado, está preparado para que lo alcancemos y para que lo logremos. El que comenzó la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. No hay forma de que no lo logremos si lo queremos.
No se deben dejar arrastrar ni desalentar porque lo intentaron y hubo tropiezo o hubo resistencia. Eso es normal. En un combate siempre hay resistencia hasta que uno vence al otro. Amén. Y el problema para el mal es que Cristo ya lo venció. Y la gloria para nosotros y el gozo para nosotros tiene que ser el saber que Cristo lo ha vencido y que nosotros también lo vamos a vencer en nosotros. Si nos proponemos, vencemos. No importa cuántos tropiezos tengamos. Para Dios está terminado. Lo que pasa es que Él quiere que nosotros lo comprobemos y que nos apoderemos de ello. Porque al final, cuando se ha transformado este cuerpo de humillación nuestra, entonces se manifestará todo lo que verdaderamente somos nosotros. Así iremos para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo llevó todo hasta el final. Por eso es que hay un premio. Hay un premio para aquellos que crean a esto, que por la fe crean que son victoriosos y que lo pueden lograr. Porque el que no lo logra no podrá juzgar al mundo ni a los ángeles, como dice la Escritura. Amén. Entonces vemos, acá Pablo después viene enumerando cosas tan hermosas acerca de la vestidura, de la paz, de que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Habla que la paz de Dios gobierne. Si la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, esto se va a llevar a cabo. Porque, ¿por qué esto no se alcanza? La falta de paz, la protesta, la queja. ¿Qué te crees? ¿Que yo no tengo derecho? ¿Derecho? ¿Derecho de qué? ¿Cómo alguien puede tener derecho si no tiene primero obligaciones? ¿De qué le sirve decir que tiene derechos si no tiene obligaciones? ¿Podrá ser feliz así? Jesús dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y era el dueño del mundo, es el dueño del mundo. Amén. Sin embargo, no tuvo ni siquiera un hogar. Una vez que salió de su casa y se bautizó, ya Cristo anduvo por la calle, anduvo por las aldeas, por todos lados. No tuvo nunca un hogar. La mayoría de las veces dormían ahí en el campo en cuando lo agarraba la noche. Otras veces eran invitados por alguien y eran hospedados, pero la mayoría de las veces dormían afuera. Jesús, el dueño del mundo. Amén. ¿Qué derecho reclamó? Pero sin embargo cumplió con su obligación. Había venido a dar la vida por los hombres y la dio. Y la Escritura dice de él, por el gozo puesto delante de sí. Si no hubiera llevado a cabo esto y hubiera fracasado en el intento y no hubiera ido más adelante, no podría haber tenido gozo. Gloria sea su nombre. Pero como llevó a cabo la obra que el Padre le encomendó, entonces el gozo puesto delante de sí, ¿a causa de qué? De que sabía lo que su sacrificio compraba para los hombres que eran de él. Para usted y para mí. Amén. Bueno, lo mismo nosotros. Esta es una obligación para nosotros. Si no pensamos que la necesitamos, debemos pensar que otro la necesita. Pero que si nosotros no la aprendemos, no la practicamos y no la descubrimos, no la vamos a poder enseñar. Si esto se hace una realidad en nosotros a causa de lo que sentimos, no podremos estar con la boca cerrada, sino que estaremos manifestando con la conducta y hablando a otro de cómo lograrlo así como nosotros lo hemos alcanzado. Esto es una obligación como hijos de Dios que tenemos, para eso estamos puestos. Amén. La vestidura celestial en el hogar. ¿Será que puede ser posible esto? Como conviene, no seáis áspero, obedeced, no exasperéis. Así que tiene que haber una completa armonía en todo. Al principio va a haber problemas,
hasta que lo logre, lo alcancemos, pero debe haber el anhelo. ¿Por qué pensar siempre mal del otro? ¿Por qué no ayudarse uno al otro para que lo logren, sabiendo que el beneficio es para todos? Lo primero que hace, el primer defecto, la primera actitud incorrecta que tiene uno, hace cayéndole encima. Mira, ¿qué vas a hacer? Nunca cambiar. ¿Por qué? En vez de decir, no te preocupes, ya vas a cambiar. Esta va a ser la última vez, la próxima vez no va a suceder así. Probemos que es así. Debe haber un anhelo, un desespero. Si el otro no lo alcanza en el hogar y yo lo alcanzo, vamos a tener problemas siempre. El anhelo de todo debe ser alcanzarlo, que alcance esta estatura, que la mujer descubra que le conviene, el hombre amar a su esposa y no ser áspero, los hijos poder obedecer a sus padres, los padres saber qué es lo que enseñan, qué es lo que hablan, que con respeto a los hijos en los consejos y todo, no lo provocan a que se desalienten, sino que los hijos deben ser fortalecidos por los consejos y las palabras que sus padres les den a ellos. Debemos buscar siempre lo que es bueno, que es correcto. Dios nos lo ha dado todo. Podemos hacerlo. Si no entendemos con el pensamiento, vamos a la palabra de Dios, vamos a ver qué dice Dios de esto. No sé cómo decirte, pero vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Vamos al libro de Dios. Vamos a oír la voz de Dios a través de su palabra. ¿Qué aconseja Dios en esto? No habrá falla en ello. ¿Por qué no hacerlo? Porque sí, bueno, déjame, no me molestes, déjame, haz lo que quiera. Nunca debe decir a sus hijos, hacer lo que quiera. Debe enseñarle que haga lo que es justo, recto, correcto. Si no, nunca tendrá beneficio. Hacer lo que quiera. Qué fácil, cómo nos desligamos de la responsabilidad diciendo, hacer lo que quiera. No le digo más nada. Todos debemos entrar en esto. Amén. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso. Después Pablo habla acerca de en aquel tiempo de lo que tenían amos en la tierra. Que le obedezcan, dice, no haciéndolo como para el ojo del hombre, sino como para el Señor. Sabiendo que de Él recibiremos la recompensa, que viene la recompensa de parte de Dios por amor al Señor, porque Él lo está mirando todo. Debemos aprender estas cosas. ¿Por qué los hombres reniegan tanto de su labor en el trabajo? Si no tienen trabajo, reniegan porque no pueden tener sustento para sus hogares. Y cuando lo tienen, reniegan de su trabajo. ¿Por qué? Nunca están satisfechos. Porque miran como algo que alguien se lo impone. Dios se lo impuso, pero lo necesita. Miran al patrón como alguien, qué sé yo, como un tirano. Puede ser lo que sea, pero está trabajando, le paga un sueldo, lleva a su hogar lo que el sueldo lo lleva a su hogar para poder mantener su familia. Entonces, ¿por qué renegar de algo que le es útil para él y para la familia? No están contentos con nadie, ¿ve? No hay paz. Entonces, el que no está contento en su labor, en su trabajo, ¿cómo llega a su casa? ¿Cómo te fue? Empieza a hablar y a quejarse. Gracias a Dios que pudo trabajar y llegar a su hogar. Pero si ya viene fastidioso de allá y lo traslada al hogar. Entonces los demás lo miran, bueno, no digamos nada, no hablemos nada, porque si no se arma. ¿Vio? ¿Por qué? Eso fue en el trabajo. Ya viajó, ya llegó a su casa. Debe ser reposo su casa. Si le fatigó el trabajo, el reposo lo tienen que encontrar en su casa. ¿Qué mejor compartirlo con sus hijos y con su esposa? ¿Por qué no armar el hogar como Dios quiere? La desobediencia a Dios lleva a que esto no sea una realidad. Pero los que estamos adentro, los que están adentro, deben procurar con diligencia que esto sea una realidad en su vida. Lo necesitan. Y necesitan otros que les sea enseñado. Y los que no aprenden, ¿cómo enseñarán? Amén. Entonces vemos
La vestidura celestial no solamente para producir acciones justas para aquel día en que cuando lleguen las bodas la tenga lista para ser la esposa, sino que la necesitamos ahora. Justamente necesitamos lo que Dios nos ha dado, ponerlo por obra para producir acciones justas también en nuestra familia, en nuestro hogar, de ser justo con los demás. Debemos provocar a otros a que también lo hagan. En vez de provocar a que se haga lo malo, a que haya contiendas y divisiones y cuánta cosa, provoquémoslo a que hagan lo que es bueno, para que podamos comprobar todo que realmente, como Dios dice en su palabra, si nosotros lo anhelamos y lo deseamos, se logra. Amén. ¿Cuánta alaban al Señor? Casada, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Tiene que pensar cada mujer que no lo hace, entonces yo no he alcanzado algo. Significa alcanzar algo, lograr algo, algo que es debido, que es útil, que le conviene para ponerlo por obra. Es un fracaso. ¿Por qué fracasar cuando lo tiene todo para que sea una victoria su diario andar? ¿Cuánta felicidad en el hogar depende de la esposa? Si la esposa se levanta contenta a la mañana y comienza a hacer las cosas y despierta a sus hijos y hace lo que tiene que hacer contenta, están todos contentos. Cuando la esposa se levanta con la cara larga así, gruñendo y esto, ¿de qué? Vení para acá, ¿qué corte te levantás, vago? ¿Por qué no te levantás? Gritando, matoneando. Ya lo que se levanta, ya se levantan mal. Sus situaciones, no podrá soportarlas, no podrá sobrellevarlas. Las aflicciones y todo que se produce en nosotros, ¿por qué trasladarla a los demás? Cada día tiene su propio problema y su propio mal. Y nosotros no vamos a poder evitar esto. ¿Sabe por qué? Porque vamos en camino a un perfeccionamiento que no es nada más y nada menos que a la vida de Cristo. Un hombre pecador se ha transformado a la vida de un hombre perfecto, celestial. ¿Se da cuenta? Entonces todos los días habrá un combate con el mal que está en nosotros para poder alcanzarlo. Así que ya, las situaciones no lo tenemos que ver como, ¿qué situaciones? No, como algo normal, pero que nosotros no estamos dispuestos a cederlo. Amén. Amados hermanos, ¿por qué no creer lo que Dios dice? No fue dado la fe de los escogidos. ¿De qué sirve esta fe si no la obedecemos? Pablo comienza en el capítulo 1, el verso 5 de la carta a los romanos y termina en el capítulo 16, allá por el verso 22, algo así. Las dos veces habla, comienza y termina la carta de los romanos hablando de la obediencia a la fe. Obedecer a lo que hemos creído. Dios nos dio creer, pero si no lo obedecemos, ¿cómo mostramos la fe que nos fue dada? La fe es algo invisible que actúa en el corazón de nosotros y nos impulsa a hacer las cosas que creemos. Pero si no las hacemos, ¿cómo podremos decir que tenemos fe? ¿De qué nos sirve decir que tenemos fe si no hacemos y no alcanzamos lo que Dios nos ha dado? Para eso nos dio la fe, para que creamos y para que lo logremos. Amén. Por eso Pablo llegó al final y dijo, he guardado la fe. Así que la fe lo llevó hasta el final. Lo sostuvo en los momentos difíciles, en las cárceles, en las prisiones, en los azotes, en los garrotes, en el hambre, en la desnudez, en los peligros. La fe siempre lo sostuvo. Llegó hasta el final y el premio era para él.
Amén. Todos estamos a tiempo. Todos estamos a tiempo. Si desistimos de lo que somos como hombres y nos apoderamos de lo que Dios nos ha dado, todos estamos a tiempo. ¿Por qué no empezar? ¿Por qué no ponerse de acuerdo? ¿Por qué no reunirse a la familia y decir, vamos a hacer como Dios dice? Aquellos que están siempre peleando, que discuten, que tantas cosas malas pasan en el hogar a causa de esto. Tantas situaciones que lo hacen llorar a algunos. Hay tantos problemas que se producen. ¿Por qué no ponerse de acuerdo y probar como Dios dice? Si probamos como Dios dice, desaparecerá toda esta cosa. Seguro que desaparecerá. Las situaciones se producen porque no echamos mano de lo que Dios nos da ni hacemos como Dios quiere. La culpa es solamente de aquellos que lo hacen y que desprecian el señorío de Cristo. Si sembramos de la carne, segaremos corrupción, dice. Mas si sembramos del Espíritu, vida, gozo, paz, es vida eterna. Amén. Depende de nosotros mismos. Ya todo Dios lo ha hecho y todo lo ha dado. No hay nada que nos tenga que dar, ahí está todo. Solamente que las cosas las va revelando. Conforme la capacidad que nosotros vamos adquiriendo para recibir, Él nos va dando. Por eso que yo le hablaba, le digo que hay cosas que usted no tiene idea que Dios va a dar, pero tenemos que alcanzar una estatura. Esto es para todo. ¿Por qué no alcanzarla? ¿No quieren mostrar que Dios no se equivocó con el matrimonio? ¿No ve que de todas maneras Dios lo va a mostrar con Cristo y la iglesia? ¿De qué nos sirve rebelarse? ¿Quién podrá decir que ama a Dios y se rebela contra Él? Bendito su nombre. Las vestiduras celestiales en el hogar. ¿Cuánta necesidad, verdad? Esa es donde más difícil se hace, donde más se manifiesta el carácter. A veces afuera es como que parece que podemos sujetarnos y no contestar mal o no ponernos violento con otros. Sin embargo, en el hogar qué fácil que se hace. Y por causa de la confianza que se tiene, ¿qué me importa? ¿Por qué? ¿Por qué no tratamos de comprobar de que podemos hablar y respetarnos todo y hacer lo que es correcto? A ver, ¿qué produce? Siempre está atento para ayudar uno al otro y para corregir al otro, y todos necesitan ser corregidos, y los que son corregidos deben aceptarlo. Pero el que corrige debe corregir con esa intención de que deje de hacer lo bueno y haga lo correcto. Debe tener ese anhelo, no corregir porque tiene una oportunidad de corregirle, de caerle arriba y demostrarle que es malo. No, con la sana intención de saber que a él mismo le conviene que cambie su conducta. Debemos mirar esto así. Es valioso para todos nosotros. Y este mundo está esperando de la iglesia. Y Dios está esperando que lo hagamos. Hola. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos impide alcanzar y llegar? ¿Qué nos impide comenzar? A ver, ¿qué le impide comenzar? ¿Qué le impide? Hermana, hermano, hijos, ¿qué impide? ¿No necesitan ayudarse? Dice que los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente. Amén. Entonces, ¿por qué no ayudarse uno al otro para que todos los logren y que forma algo perfecto? Gloria sea Dios. Que la iluminación del Espíritu Santo de Dios en este día sea una realidad, alumbrando los ojos de los entendimientos para que puedan entender hacia dónde Él los quiere llevar.
para que puedan entender que es una necesidad que tenemos primero nosotros, y que este mundo la tiene y está esperando y no sabe ni de dónde vendrá. Hasta ahora nunca la pudo ver en la iglesia. Bendito su nombre. ¿Es poco ser escogido para esto? ¿Es poco haber sido predestinado para esto? ¿No tomó Dios lo que era adecuado? ¿Quiénes querrán hacerlo? ¿Cuál será el corazón dispuesto en este día? ¿Cuál será la mujer sabia que querrá edificar su hogar y desistir de la necia que derriba? ¿Quiénes serán? Alguien en algún lugar va a empezar. De todas formas, Dios va a llevar a cabo estas cosas. No puede irse a la iglesia sin que esto se manifieste. Por eso es el gran combate que tenemos. Por eso es el combate, es la lucha diaria. No debemos preocuparnos por ello, es necesario que suceda. Debemos descubrir la maldad que hay en el hombre y aprender a combatirla. Cristo lo ha combatido en la cruz y venció. Y nosotros podemos hacerlo en nosotros mismos, ya que tenemos esa vida que Él tiene y con la cual venció al mal en la cruz. Ahora está en nosotros para vencer el mal que está en la carne. Y en la vida que hemos recibido la capacidad para hacer todo lo que Él nos manda. Amén. Dios no ha desistido de esto todavía. Muchas veces ha hablado acerca de esto y es como que todo que quedó en el olvido, pero Dios no se ha dado por vencido. Sabe lo que Él llamó, sabe lo que escogió y sabe lo que tenemos y lo que quiere hacer. No lo pierda, porque no lo recuperará y otros lo harán. Será manifestado, no hay forma. El plan de Dios lleva hacia ahí. Tiene que ser manifestado. Así que si usted no quiere, otro lo hará. Dios lo hará. La vergüenza será para usted. El gozo será para los que lo hagan. ¿Por qué perderlo el gozo de hacerlo, de comprobarlo? ¿Por qué? ¿Qué le impide hacerlo? ¿Dirá que ama al Señor y no quiere hacerlo? ¿Le dirá al Señor después que le ama, Cristo te amo? ¿Le dirá, eres mi amado? ¿Y no quiere manifestar lo que Él ha comprado para usted? Abraza, canta aquí en aquella sala. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hombre de verdad, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Solamente un hijo de Dios puede ser así. Un hombre de verdad, una mujer virtuosa. La vida de Cristo está adentro, no hay forma. La vida de Cristo está dentro de todos nosotros. No hay forma de que no nos portemos varonilmente si así queremos. Asumamos la responsabilidad según Dios que nos fue asignada para que podamos comprobar lo que Él ha hecho verdaderamente con nosotros. Amén. Pongámonos de pie. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. No hay falla en tu palabra, no hay fallas en tu consejo. La dirección de tu Espíritu Santo ha sido, es y será siempre perfecta para llevar al hombre conforme a tu plan y a tu propósito, a aquel que cree en ti, que anhela ser como tú quieres que sea. Gloria sea su nombre. No hay quien pueda frenar ni parar lo que tú has pensado. Tus pensamientos son eternos en Cristo Jesús. No hay retroceso ni falla en ello. Llevarás a cabo todo lo que has planeado, todo lo que ya está establecido por ti que suceda. Todo sucederá.
Señor mío, mira lo que verdaderamente te aman, mira lo que verdaderamente quieren lograrlo y alcanzarlo. Mira a aquellos que quieren desistir de lo que son para echar mano de lo que tú les has dado. En este día tu Espíritu Santo les ilumine, los convenza, los conmueva, los compunja en sus corazones, para que se decidan de una vez y para siempre a alcanzar aquello para lo cual tú les has traído, para vergüenza del diablo, para vergüenza de este mundo pecador, para vergüenza de los incrédulos, Señor mío. La iluminación de tu Espíritu sea ahora sobre todos los que estamos aquí, como un manto caiga sobre nosotros, el poder de tu Espíritu Santo, Señor mío. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Arramanacaya manaita sima, obra soconto para ver esto tu número como asada. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre.